Muy buenos días, mis preciosas y preciosos del Señor. Ya en esta semana es una semana muy importante para los cristianos porque es la semana donde se celebra la Navidad de manera más intensa. Los estudios dicen que Jesús no pudo haber nacido en diciembre y por muchos datos, por ejemplo el de los pastorcitos, que si Jesús hubiera nacido en diciembre, los pastorcitos no podían estar cerca al pesebre porque la nevada era muy intensa. Entonces no podía haber sido en diciembre, pero como no tenemos una fecha exacta bíblica para decir cuándo fue el nacimiento de Jesús, los cristianos buscamos un día, y eso es a partir de Constantino, que él data un día para cambiar una fecha pagana donde se celebraba el nacimiento del dios Sol, que ganaba sobre la oscuridad. Pero entonces esto se cambia por el Dios verdadero, el nacimiento de Jesús. Y entonces por eso lo celebramos en esta fecha, aunque Jesús no nació en diciembre. Hoy vamos a celebrar este día, vamos a decirle al Señor: Padre amado, gracias te damos en este magnífico día por tu misericordia, porque un día naciste en el pesebre, Señor, porque un día te rebajaste, Señor, a ser humano para mostrarnos el camino al Padre. Gracias por tus bendiciones, por tu amor, Señor, y te ruego que hoy sea un día donde tú, Señor, estés con nosotros, Señor. Tú siempre has estado ahí, siempre te hemos sentido, pero líbranos de toda maldad y de todo peligro, Dios. Que en esta Navidad, Señor, la gente entienda que tú eres la única alternativa que tienen para tener la vida eterna, para ir al cielo. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra iniquidad. Perdona nuestra falta de compromiso muchas veces con tus cosas, Dios. Y te ruego que tu palabra hoy llegue al corazón de cada uno de nosotros y la pongamos en práctica para tu honra y para tu gloria. Te lo pido en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Hoy vamos a meditar en un versículo y está en Marcos 1:22 y dice así la preciosa palabra del Señor. Y se asombraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Marcos 1:22. En este versículo Marcos nos dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como lo hacían los escribas y fariseos, que vamos a mirar el texto de hoy que está en Marcos 2 del 17. Vamos a mirarlo. Sí, vamos a estudiar Marcos 2 del 13 al 17 y dice la preciosa palabra del Señor. Y luego, Marcos 2 del 13 al 17, se me pasó. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tribunos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¡ja! ¿Qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Y al oír esto Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En este texto bíblico observamos que Jesús enseñaba en todo momento. Él no perdía una oportunidad para estar predicando sobre el reino de los cielos. Por eso le decían maestro. A Jesús le decían maestro. Yo veo una diferencia entre maestro y profesor. Para mí, no es que sea lo legal, pues lo que sea, pero para mí un profesor es el que enseña un contenido. Pero un maestro enseña para la vida. Un maestro se preocupa por ti. Jesús se preocupaba por cada una de las personas que estaban alrededor y él quería que llegaran al arrepentimiento. ¿Recuerdas en tu colegio un maestro que se haya interesado por ti? Valóralo, hermanito.
Valora a ese maestro. Pon un recordatorio para el año entrante y tú le vas a decir: maestro, gracias porque me enseñaste para la vida. Gracias porque tu consejo me llevó por un buen camino. Todos tenemos un gran maestro que nos ha enseñado. Y me viene a la mente una maestra que se llama Cristina Londoño. Ella también en algunas ocasiones escucha los devocionales que se hacen, pero esta maestra inspiró a mi esposa a ser maestra de preescolar. Y es muy bonita, ella lo reconoce en todas partes: yo soy maestra por Cristina Londoño. Entonces, maestras como María Cristina son los que son dignos de imitar. Yo también tuve maestros que cuando la gente me tildaba de cansón, de necio, me hablaban para la vida y me enseñaban. En la iglesia quien te enseña es un maestro del maestro. Te prepara para tu vida futura. Un simple profesor se alegra solo con los niños juiciosos y los que no tienen problema, pero un maestro se preocupa por los mal llamados necios. Y recuerda, hemos estudiado que la palabra necio en la Biblia es grave y dice que a Dios no le gusta que una persona le diga a otra necio, porque necio es el que le hace daño a sí mismo y le hace daño a los demás. Entonces, vamos a valorar estos maestros, porque un profesor rechaza a las personas que ponen problema, no les gusta. Pero en la historia de hoy, Jesús se encuentra con Leví. Leví es un publicano, una persona del pueblo de Israel que se trabajaba para el gobierno romano, y su misión era cobrar los impuestos. Pero algo caracterizaba a los publicanos, que cobraban más de lo que debían cobrar para tener ganancias. O sea que a causa del pueblo, de ser injustos, de cobrar más impuestos, ellos se volvían ricos. Ellos eran muy repudiados. Y Jesús, se sentó a la mesa con varios publicanos como Leví, pero también habían otros tipos de pecadores. Y también estaban sus discípulos. Ellos necesitaban escuchar la palabra de Dios. Ellos necesitaban escuchar a Jesús para que se arrepintieran y lo siguieran, para que ganaran también la salvación. Porque a eso vino Jesús, a salvar los que estábamos perdidos. Pero los religiosos, en su arrogancia, los religiosos, en toda época hay religiosos, como los publicanos, los fariseos, ellos no querían en su arrogancia recibir a Cristo. No lo quieren porque sienten que todo lo saben y que todo lo pueden, pero sí estaban dispuestos para criticar. Los religiosos critican, los hijos de Dios buscan los que están perdidos para poderlos llevar a los pies de Cristo, llevarlos a sus pies para que se arrepientan. Muchas veces juzgamos a la ligera y no sabemos qué es lo que está pasando en ese momento. Yo conocí la historia de unos pastores que se fueron con varios líderes para un lugar de prostitución. Y empezaron a entrar cada uno a una pieza con una prostituta. Pero lo que hicieron ellos allí fue hablarles de Dios a las prostitutas. Cuando ellas iban a empezar a quitar la ropa o algo, le decían: no, mujer, no te quites la ropa. Yo he pagado solamente el precio por hablarte de Jesús. Muchas con lágrimas en los ojos decían que no podían creer que encontraran a alguien que las tratara como personas, porque a estas mujeres las tratan como cosas, como objetos. Pero muchas de ellas se entregaron a los pies de Jesús por esta prédica que estos líderes espirituales habían ido donde ellos. Si alguno hubiera visto a estos pastores o a estos líderes entrando a ese lugar, ¿qué dirían? Uy, todos unos cristianos y yendo donde las prostitutas. No, qué triste. Pero muchas veces, como dije ahorita, juzgamos a la carrera. En el último versículo, Jesús le habla con los fariseos y les dice: es que yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
No he venido a llamar a los que se sienten sanos, que creen que no tienen problema, que todo lo saben. No, Él vino a llamar a los humildes de corazón. Hermanitos, hay una canción muy bonita de Alex Campos que se llama Al taller del maestro. Dice, al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus manos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro mi alma al remendará, martillo en mano y mucho fuego. Es muy bonita, escúchala. Hermanito, la invitación es ve al taller del maestro, que el Señor te quiere llevar por el buen camino y valora a tus maestros. Dios te bendiga, te amo con todo mi corazón.